Nada. Bueno, no veo casi nada. Veo bien, pero no veo con claridad. Muy bien. Buenos días a todos otra vez. La verdad que no sé cómo empezar, ¿no? Pero voy a empezar con el Salmo 71, que es con el que hemos empezado la reunión. Y Diego se quedó en el versículo 16, luego tocó un poco el 17, pero yo voy a ir hasta el 18, a leer el 18. Que dice así: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Fuerte, ¿no? Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, con un propósito, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia, o sea, tu poder, ¿quién eres tú?, a todos los que han de venir. Y yo quiero dar las gracias a Dios porque Dios cuenta con las personas que ya tenemos canas. Algunos las disimulan tintándose el pelo. Hay hermanas que las conozco toda la vida con el mismo pelo. Han pasado 40 años y siguen con el mismo color de pelo. Dorita. O la Consu. y la Consu de vez en cuando, ella no me lo dice, ella llama por teléfono a la peluquería, y yo, ¿dónde vas? ¿A una peluquería? Y yo, ¿por qué no vas a una low cost? ¿No? Y dice, ¿es que no me ven las canas? Digo, pues yo te veo bien. Pero volviendo, ¿no? Bromas aparte, o sea, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y quiero compartir esto porque quiero sumarlo también a una experiencia mía personal como pastor, porque cuando llevamos muchos años en el Señor, o sea, si hemos permanecido hasta aquí, yo estoy seguro que vamos a permanecer hasta el final. La cosa está en que, a ver, yo el día 31 de marzo es mi cumpleaños. O sea que hoy estamos a 20, dentro de 11 días. Se admiten regalos, bueno. Y voy a cumplir 65 años. Yo sé que no los aparento mucho menos, pero yo recuerdo cuando empecé a pastorear la iglesia que mi pelo era negro. Era moreno, o sea, y con el tiempo y también por lo que es el ministerio, lo que es estar al frente de una congregación, hace pues lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, que cuando entró como presidente de gobierno era morenito, el pelo moreno, y ahora tiene un montón de canas, ¿no? Y es que la presión, la responsabilidad cuando estás frente a una congregación o frente al gobierno de una nación es muy, muy intensa. Porque se vive, o sea, desde fuera es muy fácil verlo, pero cuando tú estás al frente y lo tienes que vivir directamente y lo vives también de acuerdo a cómo tú eres, como cada uno somos, todo esto produce en nosotros cierto estrés y cierta ansiedad. Es más, yo sufro mucho como pastor y me cuesta mucho disfrutar de una reunión. ¿Por qué? Porque como pastor estás pensando, ¿vendrá alguien nuevo? ¿Qué imagen va a tener de la congregación? ¿Vamos a empezar puntualmente? Una serie de cosas, ¿no? Y esta semana yo tuve una pequeña experiencia con el Señor que la verdad para mí fue muy grata, porque hoy falta mucha gente, si os dais cuenta.
¿verdad? Pues yo sabía de mucha gente que iba a faltar hoy. ¿Por qué? Porque me lo comunican. Muchos me lo van comunicando, otros no. Entonces, pero es una semana donde uno te comunica, yo no voy a estar, yo no voy a estar, yo no voy a estar. Hermano, este fin de semana, yo sé que es puente, nosotros no vamos a estar. Y yo, ¿quién va a estar? Y gloria a Dios porque hay un buen grupito en esta mañana aquí que nos hemos juntado para adorar y alabar al Señor. Pero todo esto, tú no lo sufres, pero yo sí como pastor. Yo sí, y más por el carácter o el temperamento que tengo. Yo soy muy melancólico colérico de temperamento. Eso significa que yo sufro en mi interior y soy muy visceral. Significa que emocionalmente me afecta en el estómago, me afecta todo, y esto hace que me afecte también físicamente. Entonces, cuando vives continuamente así, hay dos cosas. O sea, o aprendes a descansar y a pasar y a dejarlo todo en las manos de Dios, cosa que hay muchas áreas de mi vida que he aprendido a descansar en Dios, pero esta no he aprendido aún. Entonces, lo otro es que te puede desarrollar una úlcera que se puede complicar y es más, cuando en el ministerio, pues hay estadísticas. Cuando hablo del ministerio no me refiero al ministerio de Exteriores o de Transporte, que pobrecitos míos que también lo tienen crudo, ¿no? Los ministros, ¿no? Que cuando son recibidos con silbidos y bueno, eso es otra cosa. Pero cuando estás al frente de una congregación, hay estadísticas que son tremendas. No las tengo aquí, pero cuando tuvimos el congreso en FADE, se nos enseñó estadísticamente cuántos pastores dejan el ministerio a lo largo de sus vidas. O sea, y muchos los dejan, no aguantan 5 años de ministerio, porque la presión es muy fuerte. O sea, tratar con gente, escuchar a la gente te dice sus opiniones, hablan, piensa, o alguien deja de asistir, ¿por qué ha dejado de asistir? Te sientes culpable, crees que tenías que haberlo hecho de otra manera. Son muchos factores que influyen para que uno desarrolle canas antes de tiempo, ¿no? Entonces, pero esta semana estaba yo, ay Señor, otro, yo no voy a estar, ay Señor, ay no sé qué, no sé cuánto, yo estoy malito, aún no esta mañana habían dos personas, yo no voy a estar, no me encuentro bien, que tienen derecho a no encontrarse bien y nadie está obligado a venir. Pero claro, esto lo sufrimos. Y hace 2 o 3 días atrás, estaba yo ahí, me levanté por la mañana, estaba ahí orando, meditando, luego me puse a orar. Y en mi mente me vino, como una palabra de Dios haciéndome ver, el privilegio que tengo de ser hijo de Dios. Pero tal cual, literal. Es más, se lo compartía a Consuelo. Pero luego al día siguiente yo me levanto y vuelvo siendo el mismo otra vez, ¿no? El privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. El privilegio tremendo que tenemos. Y entonces yo quiero invitarte a abrir la Biblia. Primero, recuperar uno de los versículos que leímos el viernes. Yo creo que la enseñanza del viernes para mí fue muy buena, ¿eh? ¿Verdad? Aquellas cosas que Jesús habla acerca de que son necesarias, que nosotros, es más, lo voy a rescatar y controlarme el tiempo, Consu, porque no quiero irme por los cerros de Úbeda. Pero una de las cosas está en Juan 3:7. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 7. Para meternos en el contexto, Jesús ya había iniciado su ministerio. No sé si sabéis que el Evangelio de Juan no es uno de los evangelios llamados evangelios sinópticos. Hay 3 evangelios llamados los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. De estos 3, 2
no eran de los 12. Es más, uno se convirtió tiempo después, que era Lucas, que supuestamente era médico. Marcos posiblemente fuera uno de los discípulos que seguían a Jesús, pero Mateo era uno de los 12. Entonces, uno de los 12 discípulos, apóstoles. Entonces, sinóptico significa ver en conjunto. Entonces, cuando tú lees los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ahí ves los hechos de Jesús, cómo Jesús anduvo, cuándo Jesús nació, lo que ocurrió en el nacimiento de Cristo, la anunciación a María, cómo el ángel Gabriel también va y habla con José. O sea, algunas cosas que no aparecen en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan relata sobre todo lo que Jesús hizo y dijo los últimos días de su ministerio. Hay uno de los capítulos tremendos que no aparecen para nada en los otros 3, pero sí aparecen en el en el Evangelio de Juan, es el capítulo 17. Que el capítulo 17 le han puesto títulos, es la oración intercesora de Jesús ante el Padre, por sus discípulos, por nosotros, por la iglesia. Cuando Jesús habla al Padre y le dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Guárdalos. Luego lo podéis leer. Entonces, el Evangelio de Juan fue escrito por alguien que estuvo muy cercano a Jesús, pero de una manera especial, más cercano a Jesús que otros de los apóstoles. Yo no sé si sabéis que Jesús tenía muchos discípulos, tenía por lo menos 82. En una ocasión envió a 70, primero a los 12 y luego a otros 70, que eran diferentes. Entonces, 12 y 70, ¿cuántos son? 82, ¿vale? Y los envió de 2 en 2, por lo menos. Pero luego él atrajo hacia sí, o llamó entre todos los discípulos que le seguían a 12. A estos los llamó apóstoles, y con ellos tuvo un trato especial. Y de los 12, habían 3 que eran parte de su círculo íntimo. No sé si os acordáis, que son los 3 que subieron con él al monte de la transfiguración. Y los 3 que subieron con Jesús al monte de la transfiguración y que estaban más cercanos a Jesús y que seguramente le escucharon, uno era Pedro, el otro era Juan y el otro era el hermano de Juan llamado Jacobo. ¿Estáis conmigo? Entonces, Juan escribió algunas cosas que no recogen los otros evangelios. Y son cosas que solamente las conoces si has estado cerca de esa persona, si has estado escuchándole, si has estado en la conversación. Por eso Juan recoge cosas que no aparecen en los otros evangelios. Todo esto lo digo para ampliar un poquito nuestro conocimiento de lo que son las Escrituras. Porque a veces decimos, ¿por qué dice esto en un evangelio y este no lo recoge? ¿O por qué no son iguales? Y en Juan 7, Jesús ya había iniciado su ministerio, había escogido a los 12 apóstoles, había sido bautizado en agua, había la gente que le seguía y muchos testigos habían visto las maravillas que él hacía, o sea, los milagros que él hacía y también la forma en cómo él enseñaba. Y es más, enseñaba de una manera que dice, tú no enseñas como los escribas y los fariseos, tú enseñas como quien tiene autoridad. Amén. Amén. Y hay un hombre que era un tal Nicodemo, que en el versículo 1 dice, había un hombre, para entenderlo, ¿no? Este hombre había visto lo que Jesús había hecho, había sido parte de los sacerdotes y de los fariseos que habían confrontado más de una vez a Jesús. Pero este hombre dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, maestro, rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. No le dice como Mesías. Son detalles que son sumamente importantes. Reconoce que Jesús era un hombre que venía de parte de Dios. Has venido de Dios como maestro. Pero no era el primer maestro que se había levantado. Ya se habían levantado más maestros que habían venido también en nombre de Dios.
y muchos profetas a lo largo de la historia que habían venido y que habían sido usados por Dios. No sé si sabéis que Elías, la cantidad de milagros que recoge la palabra que fueron hechos a través de Elías fueron 8. ¿Y os acordáis del discípulo de Elías? ¿Quién fue? El que tomó el testigo de Elías. Eliseo, ¿no? ¿Os acordáis cuando Elías es arrebatado en un torbellino, ¿no? En un carro de fuego, y Eliseo dice, si yo te veo, pues si yo veo cuando Dios te lleve, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y dice que cuando Elías fue arrebatado a los cielos, cayó el manto de Elías sobre la tierra. Y ahí está Eliseo viéndolo y diciendo, Padre de Israel, bueno, y tal. Y agarra el manto y dice, habían cruzado milagrosamente el Jordán, y vuelve al Jordán y agarra el manto de Elías en la mano y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice que golpea las aguas y las aguas se separan. Y ahí ve que el Dios que estuvo con Elías también estaba con él, con Eliseo. Amén. Es lo mismo que cuando Josué, ¿no?, toma el legado, o sea, y sigue el trabajo que había empezado Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú vas a ser el líder, el que va al frente de toda esta gente. Lo mismo que estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra, con mi diestra. Y esto es lo que Dios le dijo a Josué. Así que Nicodemo, que era maestro y principal, era un conocedor de las Escrituras, él sabía qué hombres venían en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque habían señales que le acompañan. Y le dice a Jesús, dice, sabemos que tú has venido de Dios, que Dios te ha enviado como maestro. Pero la respuesta de Jesús dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. Y le dice, y la respuesta de Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Y ahí entra un conflicto en la mente de Nicodemo. Dice Nicodemo, ¿cómo puede una persona siendo ya vieja volver al vientre de su madre? Porque él interpretaba literalmente las palabras de Jesús, cuando Jesús estaba hablando espiritualmente de nacer de nuevo. Y el versículo 7, Jesús habla con él y le dice, bueno, te es necesario nacer del agua, del espíritu, lo que es del espíritu, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Así que si yo he nacido de nuevo, quien mueve mi vida es el espíritu y no mi carne. Lo que hablaba Diego al principio, que hay una lucha en nosotros entre lo que es puramente carnal, lo que nos ata a la tierra, lo que son mis deseos carnales y lo que es el deseo de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Así que el versículo 7 dice, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, nadie que no nazca de nuevo, por muy buen cristiano, entre comillas, que sea, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dijo Jesús. Entonces lo que Dios quiere es que tú y yo entremos en esa dimensión celestial, en el reino de los cielos. Y al reino de los cielos no te lleva ninguna religión, ni siquiera la religión evangélica. Quien te lleva es Cristo, por su sacrificio. Pero yo entro en el reino de los cielos para vivir conforme al reino de los cielos. Amén. Conforme a lo que Dios ha establecido. Así que os es necesario nacer de nuevo. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás seguro tú de que has nacido de nuevo? No contestemos, ¿no? ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios? Porque si soy un hijo de Dios, aunque Dios no haga nada más en esta vida, ya ha hecho suficiente. Ya ha hecho suficiente. Aunque no conteste a ninguna otra de nuestras peticiones. ¿Sabéis cuál es el gran problema?
que tenemos, que muchas veces a Dios no le vemos como Padre. Y Jesús reveló a Dios como Padre, cosa que el pueblo judío no le cabía en la mente. Ellos sabían que Dios es uno, que era el Dios de Moisés, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Jesús lo revela como Padre. Y Jesús continuamente está hablando acerca de mi Padre, pero luego lo traslada a sus discípulos, vuestro Padre. ¿Sabe qué cosas tenéis necesidad aún antes de que se las pidáis? Amén. Vuestro Padre que cuida las aves, cuidará también de vosotros. Aleluya. Entonces, cuando tú recibes la revelación de Dios, de que Dios no solamente es ese Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, que Dios está por encima de las galaxias, por encima y por debajo de los átomos, de lo grande y de lo más pequeño, que Dios lo llena todo, pero que a la vez ese Dios es tu Padre, tu concepto como cristiano debe sí o sí cambiar. Él está por mí. Soy un hijo de Dios. Y en Juan 1, 12 y 13 dice, acuérdate, nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Juan está hablando acerca de Cristo. Estaba diciendo, en el principio era la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron creadas. Vale. Y luego dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Lo suyo es el mundo, porque Él creó el universo. Viene a los suyos, pero los suyos, el pueblo escogido por Dios, no le recibe. Pero no para ahí. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios mismo. Amén. ¿Estás conmigo? Aleluya. Y me encantó pensar en el futuro que me espera. No solo aquí en la tierra, sino también por la eternidad. Por la eternidad. Porque yo voy a estar con mi Padre Celestial por la eternidad. Yo no sé tú, pero yo voy a estar. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo no puedo hacer nada para salvarme, pero Dios lo hizo todo para rescatarme. Porque yo, por mí mismo, no puedo hacer absolutamente nada para acercarme a Dios. Mi religiosidad no sirve para acercarme a Dios. Mis obras que aparentemente son buenas o justas no sirven. ¿Sabéis a qué compara la Biblia nuestras obras de justicia? Nuestras obras a trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de las buenas obras tapamos realmente lo que hay en nosotros. La iniquidad, la maldad y también las intenciones del corazón. Y nuestras obras muchas veces son la tapadera de nuestra religiosidad. No sé si, pero no quiero entrar en esto. Entonces, a mi fe le tienen que seguir obras, pero mis obras no me salvan. Y muchas veces queremos alcanzar el favor de Dios a través de obras religiosas.
y no podemos. Y esto es lo que la religión a lo largo de la historia ha ido enseñando al ser humano. Cantidad de cosas que tienen que hacer para recibir el beneficio de Dios. Y esto lo hacían los paganos. Pero muchas veces nosotros también los cristianos solemos prometerle a Dios cosas para que Él conteste una petición de algo que nosotros estamos deseando recibir de Él. Y a Dios no lo compramos. Juan 14. ¿Os acordáis que leímos un versículo el viernes? Mateo 24:6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto lo vimos el viernes. Cómo nos turba y nos perturba la situación a nivel mundial. Olvidamos de que Dios está en control. Esto no sé si lo dije, no sé cuándo lo dije. Hace poco estábamos hablando con pastores de Ucrania, con dos pastores de dos iglesias diferentes de Ucrania. Y uno de ellos era miembro, estaba aquí en España, pero pertenecía a una iglesia en Ucrania, no recuerdo ahora la población, que tenía 4.500 miembros. Esa iglesia no existe. Fue bombardeada, fue destruida, el local. Y los cristianos fueron esparcidos. Esto a mí me turba. Turbar, confundir, preocupar. Pero Jesús, hablando a sus discípulos, dice: cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Tenéis que entender que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Porque puede ser que sea la vía a través del cual Dios conmueve el corazón de la humanidad que le ha dado la espalda. O puede ser la herramienta que Dios use para que la iglesia despierte en el siglo XXI. Nosotros estamos en una rutina, es muy difícil. Mirad, a veces los pastores queremos tener una reunión y, hermanos, ¿cuándo viene bien? ¿Qué fecha viene bien? O trabajando en el DEMADE, ¿no? Cuando quieres con los delegados y tal. Nadie puede. No es que yo tengo mi agenda, no es que yo no sé qué, no sé cuándo. Pero pasa con la iglesia. Pasa con la iglesia. Reunión de oración por Ucrania. Y es sorprendente la poca respuesta que hay. Siento decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en una rutina. Nos hemos acostumbrado a un estilo de vida. Y a veces lo que nos saca de este estilo de vida es una sacudida. Por eso entiendo que Jesús diga, hablando de eventos que van a ocurrir en los últimos tiempos, no os turbéis cuando escuchéis de guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca. Nosotros nos ponemos a orar, Señor, por la paz de Ucrania, que está bien, todo eso está bien, pero se nos olvida que detrás hay un propósito que viene de los cielos. Y puede ser que el propósito sea despertarnos a nosotros de una rutina, porque vivimos esa rutina. Despertarnos de una apatía espiritual para llevarnos a estar cumpliendo la voluntad y alcanzar el plan que Dios tiene para con su iglesia. Por eso necesitamos sintonizar con Dios, porque la sintonía con Dios me va a revelar
cosas que mis ojos no ven, mis sentimientos no sienten o mis oídos no escuchan. Y cuando mi espíritu se sintoniza con el Espíritu de Dios, Dios me va a mostrar lo que yo no veo a través de las circunstancias. Y lo que va a hacer, va a impulsar mi espíritu para que yo ore de acuerdo a su voluntad. Amén. Por eso necesitamos sintonizar con Él. Pero yo no puedo sintonizar con Dios si no nazco de nuevo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mis pecados han hecho separación entre Dios y yo, entre Dios y nosotros. Dice, vuestros pecados y vuestras iniquidades os han separado de Dios. Así que por mucho que yo me empeñe en mis rituales religiosos, si no nazco de nuevo, no puedo acercarme al trono de la gracia de Dios, porque hay un camino abierto al trono de la gracia, pero solamente si paso a través de la cruz del Calvario, yo puedo entrar en ese camino. ¿Estás conmigo? Porque si fuera por nuestros medios o por nuestros méritos religiosos, no habría hecho falta que Cristo hubiera muerto en la cruz. Pero era necesario que Él fuera a la cruz. Porque a través de su muerte en la cruz, el camino hacia la gloria, hacia la presencia de Dios, hacia el trono de la gracia de Dios se abrió, pero yo necesito nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento solo es posible cuando yo reconozco que necesito un Salvador, que yo estoy lejos de Dios. Yo necesito entender que Dios es. Hoy en día se nos está bombardeando para hacernos creer que Dios no existe, que Dios no es. Esto lo que da lugar es que cada uno haga lo que le dé la gana. A mí me da mucho coraje algunos anuncios de la televisión, siento decirlo. ¿Por qué? Porque anuncios de la televisión lo que están haciendo es moldear nuestra forma de pensar. Nos hablan de libertad, pero no somos libres realmente, porque andamos al final al son de cómo nos dice la moda que tenemos que vestir. O hay series que están bombardeando la mente de nuestros jovencitos y les están enseñando una forma errónea de vivir. Es como el anuncio, me da mucho coraje. Si yo amo a Pepa y amo también a Carlos, ¿cómo es que no entendéis esto? Pues va contra los valores del reino de los cielos, siento decirlo. Pero esto es una enseñanza a las próximas generaciones. Por eso las generaciones que van a seguir a la nuestra tienen que ver hombres y mujeres convencidos de lo que creen. Y viviendo lo que creen, que no se dejan llevar por las circunstancias, que no se dejan llevar por el estado de ánimo, que no se dejan llevar si tengo o no tengo en el banco, sino que están convencidos de que son hijos de Dios. Porque nosotros somos un ejemplo a las siguientes generaciones. Porque como decíamos hace 15 días, si yo no educo correctamente a la próxima generación, otro lo hará. Otro lo hará. Por eso necesitamos estar convencidos de que somos, de que hemos nacido de nuevo. Y de verdad, pensar, yo tengo que reflexionar si realmente soy o no soy un hijo de Dios. Yo no puedo decir, no, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio en mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y cogemos este versículo para vivir de cualquier manera, pero y luego decir, no soy un hijo de Dios. Si yo he nacido de nuevo, te aseguro que el Espíritu Santo, a ti, a mí, si hemos nacido de nuevo, nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, Él os llevará a toda la verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber, os recordará todas las cosas que yo he dicho. ¿Y qué cosas dijo Jesús? Que si yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón, ya estoy adulterando en mi corazón. Y esto, si yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo me lo va a recordar cuando yo miro a una mujer que no es mi esposa, que para mí es guapísima mi esposa, para mí la más guapa, lo siento, de los que están aquí en este lugar. Cuando yo miro a otra mujer con ojos de lascivia, el Espíritu Santo, si yo soy un hijo de Dios, me lo va a recordar. Me lo va a recordar. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo.
Jesús dijo a Nicodemo, dice, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y hermano, escúchame, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Porque yo nací un día de la carne. Y nací con el ADN tocado, con mi genética tocada por el pecado. Por eso, esto lo hemos visto un montón de veces, a un niño pequeño, desde pequeño se le educa. Educar es enseñar a un niño a hacer lo correcto. Es así. Por eso el niño necesita a su papá y a su mamá, no a la mamá y al papá a 40 kilómetros, sino a su papá y a su mamá. Necesita a los dos. ¿Por qué? Porque necesita ser educado de forma correcta. ¿Por qué? Porque nacemos desde la cuna, desde el vientre, mal educados. ¿Por qué? Porque el germen del pecado está en nosotros y la tendencia desde el vientre de nuestra madre, que es lo que hemos heredado, es al mal. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso el niño ya con meses manipula a sus padres. Por eso cuando tiene 1 año, 2 años, una de las primeras palabras, nos quedamos siempre, papá, he dicho papá por primera vez y se nos cae la baba, ¿no? Pero una de las primeras cosas que aprende el niño a decir, es mío, no. ¿Por qué? ¿Por qué si hubiéramos nacido con el ADN correcto? O sea, cuando Dios sopló su espíritu en Adán, el ADN de Dios, que es generosidad, el que no escatimonia a su propio hijo, Él lo dio todo por nosotros. ¿Por qué no somos capaces nosotros de dar por los demás? ¿Por qué? Porque el germen de la maldad está en nosotros. Entonces, si yo no entiendo que yo necesito nacer de nuevo, que nacer del Espíritu es volver, que Dios vuelva a soplar su Espíritu en mí, para que su ADN venga en mí, para que mi egoísmo sea cambiado en generosidad. Aleluya. Yo necesito nacer de nuevo. ¿Y sabéis cómo se nace de nuevo? Cuando yo me planto delante de Dios y yo le digo, Señor, soy un malvado, no sirvo para nada, soy un pecador, yo no puedo acercarme a ti, yo no puedo, pero tú te acercaste a mí a través de Jesús. Y Cristo en la cruz del Calvario dio su vida para que yo ahora pueda no solamente ser limpio de mis pecados, sino que el Padre perdone mis pecados, para que se abra delante de mí un camino que me lleva delante de Dios, delante del trono de Dios, y delante de ese trono yo puedo comunicarme con Dios libremente, y decirle cómo me encuentro, lo que me agobia, lo que no me agobia, lo que me gustaría. ¿Estás conmigo? Amén. Y solo es posible a través del nuevo nacimiento. No os turbéis. Y en Juan 14 dice, Jesús vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Estás conmigo? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué dice Juan 3:16? Wow, lo conocéis de memoria, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que... ¿En quién? En Cristo. Porque yo puedo creer en Dios, si no le creo a Cristo, lo tengo crudo. Y cuando habla de creer en Cristo, no se trata de creer que Él existe, se trata de creerle a Él, de creer en sus palabras, de creer en lo que Él dijo, de creer en su mensaje, de creer en su obra redentora, de creer en su resurrección. El apóstol Pablo dice que si no creyéramos que Cristo resucitó de entre los muertos, somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra. No está diciendo de si dejamos de creer en Cristo o si creemos, sino de si dejamos de creer en la resurrección de Jesús. Entonces, lo que dice Jesús a sus discípulos, dice, ¿creéis en Dios? ¿Cómo que no vamos a creer en Dios? Somos judíos. Somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de nuestro padre Jacob. Moisés nos sacó a nuestros antepasados de Egipto. Pero si Dios nos dio la ley, Dios nos dio los mandamientos, Dios nos dio los estatutos, ¿cómo no vamos a creer en Dios? Y Jesús le dice, si creéis en Dios, creed también en mí. Amén.
Por eso, el ser humano más grande, más puro, más digno que ha pisado la tierra tiene un nombre: Jesús de Nazaret. Jesús. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué haré? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, cuando yo analizo esto, cuando yo analizo que mi mansión eterna, yo me río de los oligarcas rusos con sus yates. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una morada eterna. Tienen muchos millones, todo lo que queramos, yates de 150 millones de euros, todo lo que queramos, pero no tienen una morada eterna. Pero yo sí que la tengo. Yo sí que la tengo, por los méritos de Cristo. Aleluya. Así que cuando yo escucho a Jesús y le creo, mis valores y mis prioridades impepinablemente tienen que cambiar. Y no importa ya tanto, porque a veces nos aferramos tanto por luchar por ideales terrenales que van a morir con nosotros. No importa tanto que yo, estábamos ayer hablando de la hipoteca, que son cosas que son importantes. No digo que no sea importante comprar una casa, meterte si no puedes pagar una hipoteca. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos una casa para vivir, necesitamos un coche para desplazarnos, necesitamos dinero para poder comer. A no ser que aprendamos a vivir del cuento y vivamos de todo lo que nos dan, ¿no? Pero todo eso es necesario, lo necesitamos, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber que estamos de paso, que Dios tiene un plan con nosotros y que algún día, el día que yo cierre mis ojos, lo voy a abrir donde Cristo está. ¿Y dónde está Cristo? ¿Qué nos dice la Biblia? Ahora, sentado a la diestra del Padre. Y yo no sé cómo será ese día. No sé cómo será mi morada eterna. No sé si será una finca con ascensor o sin ascensor. Ya casi me importa 3 pimientos, de verdad, tener ascensor o no. Aunque es importante, bueno, nos hacemos mayores. ¿Sabéis? Las bombas en Ucrania lo que han hecho ha sido sacar a la iglesia de la rutina. Yo sé que suena cruel, no sé cómo suena, pero es verdad. Pero la iglesia sigue avanzando como nunca. Creo que ya lo hablamos, no sé si sabéis que el evangelio está siendo predicado en Ucrania como nunca antes. Porque en los sótanos, en los refugios, allí los cristianos están predicando el evangelio, están leyendo la Biblia. Esto no lo dicen los medios de comunicación, pero yo lo sé de gente que ha venido de allí. De ucranianos que lo han hablado con nosotros. Y nos han dicho que las personas se están entregando a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados allí, mientras están cayendo las bombas. Así que necesitamos un bombazo de Dios para salir de la rutina. Amén. Termino. Creo que me explico bien. Lo que no sé si todo lo entendemos bien.
ahora nos toca trabajar, hermanos. Como iglesia nos toca trabajar. Si ya tenemos bien puestas en orden las prioridades de Dios en nuestras vidas, ahora nos toca trabajar. Aleluya. A mí me encanta cuando hay gente que viene a la iglesia y a veces son, a través de la palabra, confrontados para bien, no para mal. Y la enseñanza les lleva a hacer lo correcto. ¿Estás conmigo? Cuando a lo mejor hay una pareja que lleva mucho tiempo viviendo juntos y dice, no, ahora tenemos que hacer lo correcto. Vamos a sellar ante las autoridades nuestro compromiso. Amén. Eso muchas veces es el espíritu que lo trae al corazón del cristiano. Y nuestra propia conciencia, que ha sido llenada con la palabra de Dios, nos lleva a hacer lo correcto. Tengo 2 textos, pero no los vamos a leer, solamente no me los reservo para la próxima enseñanza. En Lucas 17 está la historia de 10 leprosos que vinieron a Jesús. ¿La conocéis? 10 leprosos. Y no era jauja ser leproso en tiempos de Cristo, ¿eh? Salías de tu comodidad, tenías que irte a vivir a un determinado lugar fuera de las poblaciones, no podías abrazar a tus seres queridos, tenías que dejar tu familia. En la película de Ben-Hur se nos da unas pinceladas de cómo posiblemente era una comunidad de leprosos, no sé si os acordáis. Y dice que andando Jesús se topa, o bien hay 10 leprosos, se topa con 10 leprosos que de lejos le dicen, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sí. Y, ¿qué marca es? Un Ford Focus plateado que está... Ajá, gracias. Y ten misericordia de nosotros. Y Jesús no los toca en ese momento, solamente les da una orden. Le dice, id y presentaros a los sacerdotes. Y ellos obedecen y van. Y mientras iban, dice la Biblia que son sanados. Y los 10 fueron sanados, los 10. Y dice que uno se da cuenta de su sanidad y yo creo que los otros 10 fueron a presentarse a los sacerdotes, los otros 9. ¿Por qué? Porque en la ley judía, cuando alguien contraía la lepra, para el sacerdote, que hacía un poco de sacerdote, pero también de médico, tenía que, de acuerdo a la ley que Dios había establecido, examinar el cuerpo para ver si estaba sanando de la lepra. Y el que confirmaba la sanidad era el sacerdote, no el leproso, sino el sacerdote confirmaba que ese leproso había sido sano. Así que yo me imagino que aquellos 9 llegaron y los sacerdotes confirmaron la sanidad de los 9, porque fueron sanados, dice la Biblia. Y yo me imagino que saldrían corriendo a sus aldeas a visitar a su familia, que tal vez es lo que yo hubiera hecho, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros hay una parte de la historia que ellos no conocían, nosotros sí, que uno de los 9, uno de los 10, se da cuenta de su sanidad y vuelve a buscar a Jesús. Y cuando lo ve dice que se postra y empieza a adorarle. Y hay una pregunta que Jesús le hace, dice, ¿no eran 10?
¿Dónde están los otros 9? Dice, ¿y solo este ha vuelto para darle la gloria a Dios? Y encima es samaritano, ni siquiera era judío puro. No sé si sabéis que los samaritanos eran una mezcla de israelitas se habían casado con paganos, paganas, y eran considerados impuros por los judíos. Pero dice que ese estaba dándole la gloria a Dios. Y no somos muchas veces nosotros, yo sé que vosotros no, o esta congregación a lo mejor no pasa, pero no somos a veces un poco así con el Señor. Dios sana nuestras vidas, nos libra del pecado y entramos en una vida religiosa. Nos presentamos a los sacerdotes, volvemos, pero este vino y adoró. Y adoró al Señor. Y siento mucho decirlo, si yo no soy un adorador fuera de estas 4 paredes, por muy bien que cante el grupo de alabanza, tampoco seré un adorador aquí. Aquí cantaré, aquí me emocionaré, hasta me postraré. Pero la verdadera adoración es una actitud continua en la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, si Dios un día me sanó, si Él un día me salvó, si Él un día me hizo su hijo, lo menos que puedo hacer es venir a adorarle. El gran problema del concepto religioso, de un Dios religioso de Dios, es que lo tenemos solo a veces para que nos saque las castañas del fuego. Ayúdame, mírame, pobrecito de mí, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia, continuamente. Y lo tenemos mareado con nuestras peticiones continuas centradas en nosotros mismos. El que ha nacido de nuevo hace que Cristo sea el centro de su vida. Y dice, ya no, ahora eres tú. Yo ya no soy el importante, ahora eres tú. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Es necesario que yo ahora mengue. Yo he tenido mi tiempo de éxito. Yo he preparado el camino al Mesías, pero ahora es necesario que yo mengue y que tú y que Él crezca. Y eso es una cuestión de decisión. Amén. Nos ponemos en pie. Aleluya. Damos gracias a Dios por la palabra predicada. Amén. Aleluya. Siempre lanzamos el reto de ¿quién quiere hacer lo que se ha enseñado? ¿Quién lo quiere vivir? Yo lo quiero vivir. Yo lo quiero vivir. Yo lo quiero vivir. Y yo quiero darte las gracias, Padre, por ser mi Padre. Y por ser un Padre bueno, como dijo Jesús. Y si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que eres un Padre bueno? Y Padre, yo quiero honrarte en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por haber entregado en Cristo y a través de Cristo todo para nosotros. Nos entregaste, dice tu palabra, con Cristo todas las cosas. Muchas gracias. Hay muchas cosas que hoy no llegamos a entender, Padre. La situación del mundo, el COVID, la guerra, no solamente la de Ucrania, hay 30 o 40 guerras por ahí desarrollándose en el mundo. Hay muchos miles que están muriendo por la avaricia, por la codicia humana, por soberanos corruptos o gobernantes corruptos.
Sabemos, Señor, que hasta los corruptos tú los usas para que tu plan sea llevado adelante, tu plan eterno. Lo que te ruego, Padre, en esta mañana es que nos permitas ser sensibles a tu voz, saber escuchar tu voz y orar de acuerdo a tu voluntad también. Tu voluntad ya está expresada en la Biblia, pero tu voluntad en este tiempo también, específica. Ayúdanos, Señor. Quiero darte las gracias por lo bueno que tú eres. Quiero darte las gracias, Señor, por recordarnos de que somos tus hijos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por siempre. Amén. 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 Tomamos asiento un minutito. El viernes que viene vamos a tener una reunión de oración por Zoom a las 10 de la noche. Y yo quisiera, se ha enviado, a toda la iglesia, a través del teléfono de la iglesia, una invitación a participar de esa noche de oración. Es una noche de oración especial por misiones, de 10 de la noche a 11, va a ser una horita, y para poder participar de esa noche de oración tienes que pinchar en un link, y porque al pinchar en el link te enviarán el link para que tú puedas conectar y sumarte a esa reunión de oración por Zoom. Volveremos a enviarlo a través del teléfono de la iglesia, así pues los que no os habéis dado cuenta pues se os refrescará. Esto es el viernes que viene. Y luego, para terminar, no sé si Alejandro, Abigail, ¿queréis que oremos por vosotros? Hoy, el domingo que viene, hoy, ahora. ¿Queréis pasar? Sí, porque quedamos así, ¿os acordáis? Sí. Amén. Queremos honraros y orar también por vosotros. Dar gracias a Dios por la decisión que tomasteis. No sé si me permitís, ¿queréis decir algo? ¿Cuento yo o yo mismo? Abigail y Alejandro Guamán, Abigail no me acuerdo de tu apellido, Espinosa, sí. Ellos llevan mucho tiempo juntos, viviendo, juntos, y decidieron formalizar su relación delante de las autoridades. Así que hace 15 días, ¿no? Aproximadamente. Sí, 15 días, que nos invitaron a la ceremonia y el alcalde de Alacuás pues fue quien ofició la ceremonia de enlace y ellos se comprometieron delante de las autoridades y luego también nos pidieron que oráramos por ellos. También era delante de las autoridades y delante de Dios, porque Dios era el testigo que estaba ahí y el principal testigo era Él. Así que yo os quiero honrar y dar la enhorabuena por este paso tan importante que habéis dado en obediencia como hijos de Dios. Así que Dios os va a honrar un montón. Así que, ¿qué os parece si oramos por ellos? Y nada, así que vamos a ponernos en pie y orar para que Dios les bendiga como matrimonio y para que los planes de Dios sean cumplidos a través de la vida de ellos y en sus familias. Así que muchas gracias, Señor. Consuelo, ¿tú quieres orar, por fin? Amén, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, por Abigail, por Alejandro. Oh Dios, por la decisión que tomaron. Oh Dios, gracias por cómo tú estás obrando en sus vidas. Padre amado, que esta decisión que tomaron por obedecerte, por hacer las cosas bien, traiga la bendición que viene del cielo sobre sus vidas y sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de poder y de autoridad estén sobre ellos, Señor. Que tú abras caminos, que tú abras puertas, que cierres otras, que los guardes y los cuides, que el miedo y el temor huyan de sus vidas, Señor. Que ellos puedan trabajar su relación unos con otros, Señor, el uno con el otro. Padre amado, que nada los separe, Señor, que el amor sea cada vez más fuerte, Amén, sí, Señor, Señor. su compromiso sea más fuerte cada día.
que tu mano de poder y autoridad sea sobre ellos, sobre sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Dios, por sus vidas. Gracias, mi Dios, por el amor que has puesto en ellos. Gracias por la familia que están formando. Padre amado, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y lo que sostiene el matrimonio es el pacto matrimonial. El pacto que hicisteis delante del alcalde es lo que sostiene. Y lo que ayuda a sostener y a mantener ese pacto es el amor que viene de Dios, del uno para con el otro. Así que mi enhorabuena, mis felicitaciones, que Dios os bendiga un montón y que lo que Dios ha unido no lo separe ningún hombre, pero tampoco ninguna mujer. Dios os bendiga. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana.